¿Pueden ver completa la diapositiva? Sí, doctor. Ah, Sí. excelente. Sí, doctor. Bien, recordemos, vamos a analizar la información en el sentido. Entonces, en el sentido tendríamos sensitiva y tendríamos motora. De la sensitiva tenemos tres modalidades, que sería la sensitiva general, que estaría recabando información mecánica como el tacto, la presión, la vibración, distinguiendo obviamente estas tres modalidades. No es lo mismo el tacto que la presión o que una vibración. También habría receptores, se le llama nociceptores, que estarían activándose para el dolor. Habría termorreceptores para la temperatura y también receptores para la sensibilidad propioceptiva, para que yo pueda ubicar de dónde vienen los estímulos, ¿no? Que yo tenga una imagen en el espacio y tiempo de dónde se está iniciando el estímulo. Tenemos la sensitiva visceral, que decíamos es parecida a la general, excepto que la sensitiva visceral no lleva del dolor, no transmite dolor, solamente tacto, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva. Y la tercera de las sensitivas es aquella información sensorial que está asociada a los órganos de los sentidos: olfato, visión, gusto, audición y equilibrio. Ahora, de la motora, recuerden que esta viene generalmente de la corteza frontal, de la corteza premotora y motora del lóbulo frontal. Tenemos la motora somática, que va a inervar los músculos que se desarrollan a partir de los somitas, como los músculos de la expresión facial, como los músculos de la expresión facial, no, son los motores branquiales los de la expresión facial y de la masticación, ¿no? Entonces, aquellos músculos que se desarrollan a partir de estos pares de somitas, que son estructuras que se van desarrollando durante la etapa fetal, llevaría ese tipo de información. Y la motora visceral, que va a inervar a la musculatura lisa, que está asociada sobre todo a las vísceras, pero también a las glándulas y obviamente a los vasos sanguíneos. Bueno, recordando esta modalidad, habíamos partido con el nervio olfatorio, que es un nervio exclusivamente sensitivo especial, solamente lleva esa modalidad sensitiva especial. Aquí vemos lo que sería el origen del nervio olfatorio. El origen, ¿se acuerdan que comentábamos ayer que los nervios craneales tienen un origen aparente y un origen real? El origen aparente, pues, es esta imagen que vemos del lado izquierdo de su pantalla, donde vemos lo que es el bulbo olfatorio. Aquí es resaltado en amarillo. Ese es como el origen aparente. Uno diría, pues ahí está el núcleo o las neuronas que se están activando, las neuronas primarias, sobre todo las neuronas primarias que se están activando en esta vía del nervio olfatorio. Pero no es así. El origen real está ubicado en el techo de la cavidad nasal. Y ahí vamos a encontrar estas células neuroolfatorias, que son neuronas bipolares. Tienen dos prolongaciones: una prolongación que se dirige hacia abajo y que da origen a múltiples dendritas, y esas dendritas van a tener quimiorreceptores que se van a activar con los olores que nosotros percibimos, ¿sí? La otra prolongación de estas neuronas bipolares estaría dada por el axón, y es el axón el que va a ingresar al cráneo, y ahí va, en el cráneo se va a dirigir hacia el bulbo olfatorio, hacia el origen aparente, y ahí va a hacer sinapsis con otras neuronas, como las neuronas mitrales y las neuronas en penacho, ¿sí? Entonces, este es el origen aparente, donde está el bulbo olfatorio, y el origen real reside aquí en el techo de la cavidad nasal, donde encontramos a esas neuronas bipolares, ¿sí? Y vemos, comentábamos ayer que los nervios craneales ingresan o salen del cráneo. Decíamos, ingresan o salen porque estamos analizando los nervios craneales en sentido de la dirección de la información.
Si es sensitivo el nervio que estoy analizando o la vía que estoy analizando, entonces va a ingresar al cráneo. Si lo estoy viendo en la modalidad motora, pues entonces va a salir del cráneo, ¿sí? Bien, entonces aquí el ingreso al cráneo, en este caso del primer par craneal, sería a través del hueso etmoides y sería la porción cribosa. La porción cribosa del etmoides es como una coladera, tiene múltiples agujeros. Por esos agujeros van a pasar grupos de axones, generalmente en paquetitos de 20 axones. Entonces, hagan de cuenta que esas pequeñas perforaciones alcanzan para que 20 axones puedan ingresar, ¿sí? Y se dirijan hacia ese bulbo olfatorio. ¿Sí? Aquí vemos en otra imagen como si fuera un corte parasagital, vemos el bulbo olfatorio, vemos lo que sería la parte del axón y las dendritas, y aquí pues quedarían como los somas de esas neuronas bipolares. Y entonces, pues aquí van a recabar estímulos químicos, ¿sí? Entonces, el origen aparente es, repito, el bulbo olfatorio. Origen real son las células bipolares o neuronas bipolares que está en esta mucosa olfatoria, en particular en el techo de la cavidad nasal. ¿Sí? Entonces, este nervio olfatorio es un nervio craneal cortito y junto con el segundo par craneal que correspondiera al óptico, pues son los dos únicos nervios craneales que no convergen en el tronco encefálico. ¿Sí? Que no se van directo hacia el tronco encefálico, por ejemplo, hacia el tálamo. Sí hay comunicaciones con el tálamo, pero ya vamos a ver que son comunicaciones secundarias, ¿no? La vía principal no pasaría por el tálamo, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Se dice que el nervio olfatorio, pues, es como una prolongación, como si fuera una evaginación del prosencéfalo, ¿sí? Entonces, vemos aquí en este esquema, pues, algunas de las estructuras que vamos a estar haciendo referencia a este nervio olfatorio, ¿no? Pues, vemos obviamente, esta es la parte, el lóbulo frontal, el lóbulo, parietal, el lóbulo occipital. Estas estructuras, vean que están aquí representadas toda esta zona de color, em, de color como rosita, son estructuras que están asociadas al nervio olfatorio, ¿sí? Esta es la parte olfatoria. Lo que está en amarillo, pues lo vamos a ver más adelante, que sería estas las áreas visuales primarias. Entonces, vean, aquí tenemos las áreas visuales hacia el lóbulo occipital, y aquí en la región asociada al lóbulo temporal, tenemos, por ejemplo, el uncus, el giro hipocampal, varias estructuras límbicas, como sería la amígdala, y toda una vía que rodea, que hace esto, que sería como un giro periamigdalino, ¿no? Porque también abarca hacia la amígdala. Entonces, recuérdenla cómo está, porque más adelante les voy a hablar un poquito más acerca de esto, porque justo es en esta zona donde nosotros vamos a interpretar los olores y donde además, pues, va a haber una comunicación con otras estructuras para que nosotros esos olores, pues, no solamente es de que llega el olor, ¿no? Pero ya la forma consciente de interpretar ese estímulo químico es asociarlo con una imagen, asociarlo con una idea, asociarlo con alguna experiencia que hayamos tenido, eh, con una alerta puede ser, ¿no? Entonces es todavía mucho más complejo esto, porque no se queden solamente, pues sí, fue tal olor, sino que se etiqueta, ¿no? Se le da una interpretación a ese estímulo químico. El nervio olfatorio tiene axones
que serían mielinizados por las células de Schwann, ¿no? Es decir, tiene la mielinización correría a cargo de este, no correría, mejor dicho, por las células de Schwann. Son axones que son amielínicos, entonces no están, no están mielinizados. Y ustedes recordarán que la diferencia entre un axón que presenta mielina, un axón que está mielinizado, en comparación a uno amielínico que carece de mielina, es que es la velocidad de la propagación del impulso nervioso. La comunicación es más rápida, es así como en infinitum, cuando está mielinizado. Cuando no tiene mielina, es un poco más lento. Y esto, pues, para nosotros a lo mejor nos cuesta trabajo comprenderlo, porque estamos hablando de diferencias de milisegundos. Y para nosotros un milisegundo, ¿qué es? Pues es nada, ¿no? O sea, dividamos un segundo en 1000 partes. Entonces, esas diferencias entre la vía en cuanto a la velocidad de la propagación del impulso nervioso en neuronas mielínicas en comparación a las amielínicas, pues es muy pequeña. Para nosotros es nada, pero en la escala celular, en la escala biológica, es muchísimo tiempo, es mucho tiempo. A nosotros nos cuesta trabajo tener un poco de idea de esa dimensión, ¿no? Del tiempo, ¿no? Sabemos que el tiempo es muy, muy relativo, ¿no? Em, es como, por ejemplo, no sé, el, el tiempo para un animal que sea muy longevo, una tortuga de las Galápagos, este, pues imagínense, comparándolo con la vida de un humano, pues es otra dimensión. O imaginen con un insecto, pues es otra escala del tiempo. Em, Entonces, en el techo de esta cavidad nasal es donde nosotros vamos a encontrar neuronas bipolares, ¿no? Que son las que van a detectar esos estímulos químicos. Entonces, los encontramos en el techo de esa cavidad nasal. Es un mayor aumento de esta imagen donde veríamos, está asociada, estas neuronas presentan mucha arborización dendrítica, eso le va a favorecer pues tener más áreas de contacto, ¿no? De áreas donde pueden ser estimuladas, ¿no? Donde habría obviamente receptores y que serían siendo activados por estas sustancias odoríferas, estas sustancias químicas que estarían llegando al techo de la cavidad nasal. Bueno, estos nervios olfatorios van a proyectar la información, la recaban esas neuronas bipolares y la van a enviar, esa información la va a enviar hacia el bulbo olfatorio, ahí a ese origen aparente, donde habría un relevo de la información, donde hay otras neuronas estarían siendo estimuladas, es decir, la primera neurona, la bipolar, recibe el estímulo. Generalmente es una despolarización y esa onda de despolarización va a recorrer toda la neurona y va a llegar va a pasar por el axón y va a llegar a las terminales nerviosas que están ya ahí en el bulbo olfatorio y ahí van a liberar un neurotransmisor. Ese neurotransmisor se va a unir a receptores localizados en las dendritas de las neuronas de segundo orden o neuronas secundarias. ¿Cuáles son esas neuronas de segundo orden o secundarias? Pueden ser las neuronas en forma de penacho o las mitrales. Esas serían las neuronas de segundo orden. Son las que van a recibir la estafeta de la información, ¿sí? Ahora, esta zona donde se comunican las terminales nerviosas de las bipolares con las secundarias, las mitrales o las de penacho, por ejemplo, las vemos aquí. Y esta, por su forma, se le llama la zona glomerular. Parece un glomérulo, ¿sí? Por eso se le llama glomerular. No es que sean células glomerulares, ojo, sino que por la apariencia, en esta comunicación, en esta primera sinapsis, parece un glomérulo, ¿sí? Entonces, ahí esas células mitrales, esas células en penacho van a recibir
el mensaje de las bipolares y van a proyectar su axón. Van a proyectar su axón, algunas un axón largo, otras un axón corto. Algunas un axón corto porque van a llegar a un núcleo anterior, ¿no? En ese trayecto de la estrella olfatoria va a haber ahí un relevo de la información, ¿no? O otras se prolongan hasta la corteza olfatoria o hacia un núcleo posterior que estaría por el área perforada anterior. Ahorita se los muestro, ¿no? Ahora, esta información, estoy adelantando un poco acerca de hacia dónde se va a dirigir esa información olfativa. Se va a dirigir hacia corteza. ¿A qué corteza? Pues hacia la corteza olfatoria. ¿Y dónde está ubicada la corteza olfatoria? Pues en el lóbulo temporal y una parte en el lóbulo de la ínsula, ¿no? Va a llegar esa información de la olfatoria. Y también va a llegar hacia estructuras límbicas, como es el hipocampo, hacia la zona entorrinal, a la amígdala, ¿no? Entonces nosotros podemos ir más o menos mm, intuyendo, podemos intuir hacia dónde se va a dirigir la información. ¿Y cómo lo podemos intuir? Pues con la experiencia, recordando qué sucede cuando yo percibo un olor. Si yo percibo un olor, ¿no? Este, me puede generar, me puede evocar experiencias, ¿no? Me puede llegar a mi mente memoria, ¿no? Es decir, ya recuerdo este olor, yo lo percibí, fulanito o sutanito, sutanita, fulanita, utiliza, por ejemplo, este perfume. Entonces, de inmediato lo asociamos hacia la memoria. Y si es memoria, pues tenemos que hablar de hipocampo. Entonces, fíjense, ahí ya podemos intuir hacia dónde se tiene que ir esa información. A varias zonas, a varias estructuras, no solamente a la corteza olfatoria, también al hipocampo, que es parte del sistema límbico, ¿no? Va a llegar información que a lo mejor puede ir a otras estructuras como la amígdala, donde también se puede tener una respuesta de miedo o de agresividad, ¿no? Sobre todo los chicos que estudian biología, ustedes no sé si se han percatado que cuando se está anestesiando una rata, o se está trabajando con una rata, ¿no? Se trajeron su cajita del bioterio con 4 o 5 ratitas y empiezan a manipular una, la anestesian y a lo mejor le están tomando una muestra de sangre. Entonces, ese olor de la sangre activa a las otras, a las que están en la cajita, y su respuesta va a ser agresiva. Ya cuando ustedes agarren la segunda ratita para hacer la manipulación, fíjense bien cómo se ponen más agresivas, donde dicen, no, ya sé lo que me va a pasar, ¿no? Si a la otra le sacaron sangre, pues igual me van a hacer a mí, ¿no? Eh, entonces, fíjense en algunos organismos, y eso también puede ser en el humano. Puede activar diferentes respuestas, ¿no? Puede ser emociones, ¿no? También el oler a lo mejor una comida que nos hacía a lo mejor nuestra mamá, nuestra abuelita o alguien querido, pues no solamente vamos a reconocer el olor, sino que les digo, nos va a evocar emociones, a lo mejor nos pone nostálgicos, ¿no? O a lo mejor nos pone tristes, ¿no? Porque a lo mejor esa persona, pues ya falleció, ya no está con nosotros y nos genera emociones, ¿no? Entonces, información también tendría que ir hacia el hipotálamo, ¿no? Eh, Puede ser, huelen algo y empiezan a salivar, ¿no? Y decimos: "Ay, qué rico", y no lo están probando, es el sentido del olfato, y empezamos a salivar. Entonces, esa información también tendría que llegar hacia el hipotálamo, para que después haya otras vías, se activen otras vías, que las vamos a ver más adelante, por supuesto, que van a activar, por ejemplo, a las glándulas salivales.
¿no? Puede también activar la parte del gusto. O sea, hay una gran cantidad de vías que se están activando, es muy complejo esto. En el libro de nervios craneales en la salud y enfermedad de la doctora Wilson, eh, se describen las principales, algunas, pero no está todo escrito, falta, ¿no? Entonces, en este curso también pretendo que con base en su experiencia, ustedes vayan intuyendo también qué otras vías tendrían que estar, qué otras vías se están activando cuando estemos analizando una, una conducta, una función, qué nervios craneales son los que se están activando, cuáles vías, qué interacciones se pueden dar, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos un mayor acercamiento, les digo, de la zona glomerular. Vean, este sería como que la acción de la bipolar. Aquí está, vean, el núcleo de la bipolar en el epitelio olfatorio. En ese epitelio, en esa mucosa olfatoria, pues están las neuronas bipolares, están células basales, células sustentaculares, como vemos aquí, varios tipos celulares. Bueno, aquí están destacando obviamente las bipolares. Vean cómo proyectan su axón, va a perforar, ¿no? O va a pasar por esa porción cribosa del hueso etmoides, llega al bulbo olfatorio y aquí va a ser sinapsis con las dendritas de las neuronas de segundo orden que corresponderían a células o neuronas mitrales o también llamadas en penacho, son otras, no existen las mitrales y las de penacho se les llama igual, son dos tipos de células diferentes, mitrales y también hay en penacho, ¿no? Aquí destacan las mitrales. Entonces, vean, en este sitio de donde se da la primera sinapsis, se le parece un glomérulo, por eso se le llama zona glomerular, ¿sí? Histológicamente se dividen en varias capas esa zona del bulbo olfatorio, ¿no? Pero no vamos a ahondar mucho en eso. Les decía que estos axones que se proyectan hacia hacia la fosa craneal anterior, son grupitos generalmente de 20, o a veces pueden tener un poquito más, ¿sí? Y que se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio, ¿no? En esa porción cribosa del etmoides, y sabemos que hacia la parte media de esa porción cribosa sobresale una apófisis que es la crista gali, ¿sí? La cresta de gallo. Em, Aquí decíamos que no hay como que relevo de la información del primero y del segundo hacia el tálamo. Sí hay comunicación con el tálamo, pero por vías secundarias, ¿no? Por vías asociativas, pero no por la vía principal. Sí. Bueno, aquí hay que destacar que esas neuronas bipolares, que son neuronas de primer orden, que están en el techo de la cavidad nasal, presentan su reemplazo, es decir, tienen como una vida media de 2 meses. Entonces tienen una vida de 60 días aproximadamente y se van reemplazando por las células basales. Las células basales estarían reemplazando a estas bipolares. Eh, este hecho, pues muy importante. Ayer yo estaba bien metido explicándoles eso y pues nada más estaba yo solito. eh, ese es un fenómeno de neurogénesis y les decía ayer que, este, por ejemplo, en qué momento bueno, a mí todavía me enseñaron, creo que hasta en la prepa, sí, hasta en la prepa y en los primeros años de la carrera, pues que no había neurogénesis en el humano. Obviamente se conocen de varios animales, que sí presentan neurogénesis, pero neurogénesis postnatal, ¿no? Eh, pero en el humano, pues no, ya después, pues ya se entera uno, ya le dice, no, pues sí hay neurogénesis, sí se pueden formar nuevas neuronas y ahí solamente hay dos sitios hasta el momento descritos. Uno es justo el bulbo olfatorio, entonces asociados ahí al bulbo olfatorio, el bulbo olfatorio y obviamente lo que es las neuronas bipolares. Y el otro es el hipocampo. Entonces uno pues podría intuir la importancia que tiene ahí el olfatorio. Y eso
que si nosotros nos comparamos con otras especies de homos que hubieron, o de los primeros Homo sapiens, no los Homo sapiens sapiens, sino los Homo sapiens, pues seguramente en aquellos organismos la importancia del nervio olfatorio era mucho mayor y muy probablemente también habría diferencias en cuanto al tamaño o en la organización, pudiera ser, ¿no? Sería muy interesante hacer como que un estudio fisiológico en eso, pero aunque obviamente estamos muy limitados en cuanto a evidencias anatómicas que nos puedan ayudar a estudiar eso, pero se antoja un estudio de ese tipo. Em, y además en el hipocampo, el aprendizaje, ¿qué importancia tiene el aprendizaje para los organismos? De tal manera que en el hipocampo constantemente se están formando neuronas, ¿no? Entonces eso también destaca que nos habla de que hay de esa función del aprendizaje, de memoria y aprendizaje es muy importante para el organismo. Entonces constantemente estamos aprendiendo. Obviamente esa capacidad va disminuyendo conforme vamos avanzando en la edad, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, en la UAP, pues que creo que hace muy poquito hubo una noticia, ¿no? De una persona de la tercera edad que se animó a estudiar una ingeniería. O sea, estamos hablando de una persona que creo que, si no me equivoco, ya tenía los 80 años, ¿no? De más de 80 años que estudió la ingeniería y se tituló, ¿no? No es que la haya dejado trunca, ¿no? Que la estudió en joven, ya después dice, pues ya después de unos 60 años ya termino, me titulo, ¿no? Hago mi tesis o me titulo por promedio, como sea. No, 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 sino que se aventó a hacerlo. Entonces eso, pues gracias a esa neurogénesis que se da en el hipocampo. Obviamente va disminuyendo la capacidad conforme se va avanzando en la edad. Entonces estamos hablando que en el techo de la cavidad nasal nosotros encontramos las neuronas olfatorias que decíamos son células bipolares, bueno, neuronas bipolares. Tenemos las células sustentaculares que forman parte del sostén de ese techo de la cavidad nasal y tenemos las basales que estas van a dar origen a más neuronas olfatorias, ¿no? Esa zona del techo de la cavidad nasal es muy importante la humedad, ¿no? La humedad, la secreción de glándulas que estarían en lo que sería la lámina propia. Recuerden que es una mucosa está constituida por un epitelio y una lámina propia. Entonces habría también glándulas en esa lámina propia y esas secreciones son muy importantes para poder ir disolviendo las fragancias, o sea, los olores que nosotros estamos ingresando a través de nuestras fosas nasales, a través de nuestras narinas. Entonces es importante este, esa dispersión. Entonces, estas neuronas bipolares, pues, decimos, se están reemplazando casi cada 2 meses, ¿no? Aquí, aquí lo vemos, están representadas de color verde. Vean, estas son las dendritas que están en el techo de la cavidad nasal, ¿no? Y bueno, y aquí está su axón. Ese axón es el que se va a prolongar superior, va a ingresar hacia la fosa craneal anterior a través de esa porción cribosa del hueso etmoides y va a hacer sinapsis con neuronas secundarias o de segundo orden, que serían mitrales o también células en penacho. Esta es una mitral y esta es una en penacho. Ahí, esta es la zona glomerular, vean, parece un glomero. Entonces, estas neuronas de segundo orden, ya sea la mitral o la de penacho, vean, presentan un axón muy largo. Esta tiene un axón muy largo, a diferencia de las bipolares. Este estaría más cortito en comparación a estas. Presentan axones muy largos. Y entonces, estos van a formar lo que sería un tracto olfatorio. Y de ese tracto olfatorio, pues, se van a formar vías, es decir, algunos van a proyectar sus axones hacia la parte medial y otros los axones se van a dirigir lateral y entonces se forman las estrías. Estrías pues no son más que prolongaciones de ese tracto olfatorio, ¿no? De ese conjunto de axones. Entonces nos forma esta estría
esa es estría olfatoria lateral y esta estría olfatoria medial, ¿sí? Entonces, fíjense bien, entonces estas neuronas de segundo orden tienen como que 3 posibilidades, ¿no? Unas que su axón lo prolonguen medial, ¿no? Y forman la estría olfatoria medial, que sería esta, ¿no? Aquí no está señalada, pero esta es la estría olfatoria medial. Otros que cuyos axones se vayan posterior y lateral y formen la estría olfatoria lateral, ¿sí? Esta estría olfatoria lateral, vemos, sería esta zona mucho más gruesa. Es decir, habría más neuronas que van a contribuir a formar la estría olfatoria lateral que las que contribuyen a la medial. Y hay otras que dicen, pues no me gusta ni la parte media ni lateral, mejor yo me voy al otro bulbo olfatorio. Voy a echar el chisme y voy a ver qué están haciendo acá en el bulbo olfatorio contralateral, ¿no? Si este fuera el derecho, entonces este es el izquierdo y vean cómo proyectan sus axones, algunas neuronas, hacia el bulbo olfatorio contralateral, formando una vía sensitiva secundaria, que sería como una forma de integración de la información. Es decir, que los dos bulbos olfatorios están enterados de qué es lo que sucede en uno y en el otro. ¿Sí? Entonces, aquí no están representando nada más de esto, de este lado, del lado derecho, pero también del lado izquierdo sucede lo mismo. Habría axones que forman la estría olfatoria lateral, la estría olfatoria medial y axones que se prolongarían hacia acá, dando como una vuelta, como si siguiendo las indicaciones de una plataforma, ¿no? De vuelta en la rotonda, y aquí da la vuelta en la rotonda y se dirige hacia el bulbo olfatorio. ¿Sí? Eh, y vean aquí, sobre todo, quería hacer hincapié, cómo algunas neuronas de estas secundarias tienen un axón cortito. Bueno, no tan cortito, un poco más largo que las bipolares, ¿no? Y puede haber aquí un relevo de la información, formando el núcleo olfatorio anterior, sobre todo para aquellas que se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio contralateral, ¿no? Entonces aquí tendríamos un grupo de somas, vaya, de neuronas, cuyos axones los van a prolongar, pero para darle vuelta a la rotonda, ¿no? Y dirigirse al bulbo olfatorio contralateral. ¿Sí? Bien. Entonces, ya para cerrar esta parte de la mucosa olfatoria, decíamos, estas neuronas bipolares tienen un promedio de vida de 60 días, va disminuyendo con la edad, se puede modificar también de acuerdo a agentes patógenos, y ahí ustedes ya pueden adivinar, por ejemplo, de qué agente patógeno estaríamos hablando, ¿no? Que sería la parte del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 afectó mucho esta dinámica del reemplazo de estas neuronas bipolares, de tal manera que algunas personas se vio mermada la población de neuronas bipolares, de otras todavía tienen secuelas, es decir, que todavía está afectando aquí este reemplazo de estas neuronas bipolares y probablemente en algunas pues el daño fue permanente, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte. Entonces, las basales son las que van a dar origen a las bipolares, como ya lo habíamos mencionado. Estas aquí están representadas de color gris. Entonces, estas se van a estar dividiendo para formar más neuronas bipolares y reemplazar a las que ya cumplieron su ciclo. Bueno, para algunos organismos el sentido del olfato está todavía mucho más desarrollado, ¿no? Es mucho más fino, no se diga los perros, que al percibir olores, ¿no? Que luego andan, este, oliendo ahí, eh, orina, heces y pueden interpretar, ¿no? Imagínense lo que les estaría evocando, ¿no? Información, un retrato hablado del autor de esas travesuras. Bueno, aquí vemos una tomografía computarizada donde una
puede ser que un traumatismo afecte no solamente aquí, si está asociado, está cercano a a las cavidades orbitarias, pues obviamente puede afectar, hay varios nervios, al segundo, al tercero, al cuarto, al sexto, pero también puede afectar al olfatorio, ¿no? Un desvío del tabique nasal, pues también puede comprometer la función del primer par craneal. Aquí estamos en el bulbo olfatorio. Recuerden, la neurona bipolar se comunica con las neuronas de segundo orden o secundarias, que son ya sean las mitrales o sean las de penacho. Y estas son las que van a proyectar su axón para formar ese tracto olfatorio. Y que ese tracto olfatorio después va a dar origen a la estría olfatoria lateral, a la estría olfatoria medial, ¿no? Y algunos axones para formar la, la vía sensitiva olfatoria secundaria, que se iría al otro bulbo olfatorio. Además de estas neuronas secundarias o de segundo orden, vean, hay otras células, otras neuronas, que son las interneuronas y también células periglomerulares. Estas interneuronas y periglomerulares, vean, su ubicación es un poco ahí diferente, pero la función va a ser la misma, va a integrar, van a contribuir en la integración de la información, haciendo circuitos más complejos. Entonces, estas interneuronas permiten una mayor integración de la función olfatoria, interneuronas y las periglomerulares. Y eso es a lo que yo les decía, que si ustedes ven un corte histológico del bulbo olfatorio, se puede dividir hasta en 6 capas, ¿no? La capa de las células nerviosas, la glomerular, la plexiforme externa, las capas de células mitrales, la capa plexiforme interna y la capa de fibras nerviosas. Vean, aquí igual es una vista lateral, para que no se me pierdan. Esto es el techo de la cavidad nasal. Aquí están las neuronas bipolares, proyectando su axón, perforando el hueso, etmoides. Bueno, ya tiene sus perforaciones, ¿no? Pero bueno, van pasando por esas perforaciones en grupitos, decíamos, alrededor de 20, y se dirigen hacia el bulbo olfatorio, donde van a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden o secundarias, que pueden ser mitrales o en penacho, y estas proyectan sus axones, algunas hacia el núcleo anterior. Aquí hay un relevo de la información en el núcleo anterior, otras se siguen derecho y se van a dirigir para formar algunos axones la estría olfatoria medial, ¿no? Esta estría olfatoria medial se va a dirigir hacia un sentido, hacia el lóbulo frontal en su parte medial, ¿sí? Eh, y otros axones se van a dirigir lateral. De estos axones, algunos se van a tener como destino el área olfatoria, que estaríamos hablando más o menos en esta zona del lóbulo temporal. Entonces, en el área olfatoria. Este sería el área olfatoria ubicada en el lóbulo temporal. Vean, otros axones, dicen, no, pues yo no quiero llegar al área olfatoria. Yo voy hacia esta región que abarcaría órganos del sistema límbico, que decíamos amígdala, corteza entorrinal, hipocampo. Entonces, estas estructuras van a estar conectadas por estos axones, o van a, mejor dicho, van a recibir las terminales nerviosas de estas neuronas secundarias o de segundo orden, ¿sí? Em, ¿Qué otra cosa de aquí era importante? Aquí esta estructura, vean, esta que se ven como hoyitos, este es el área perforada anterior, el área perforada anterior. En unas porciones se ve como un triangulito, se le llama el trígono olfatorio, ¿sí? En este es una vista, una vista de la superior, de la base del encéfalo, o una vista inferior de la base del encéfalo. Vemos, aquí vendría el olfatorio, vean, de este lado, del lado derecho, pues seccionaron el tracto olfatorio. Vemos cómo de ese tracto olfatorio se forma la estría olfatoria medial, que por eso les decía, se dirige hacia la cara medial del lóbulo frontal, lleva esta dirección,
y otras se van hacia la parte lateral, hacia esta dirección. Esta es la estrella olfatoria lateral. Vemos en esta imagen, esta vista superior, seccionada una parte del hemisferio derecho. Entonces, estamos aquí en el bulbo olfatorio, tracto olfatorio, estría olfatoria lateral, y vean, de esa estría olfatoria lateral se va a dirigir posterior, lateral, ¿no? Y se van a dirigir, por ejemplo, hacia la amígdala, hacia el hipocampo, ¿sí? Em, acá tenemos, por ejemplo, la medial, la estría olfatoria medial, que se dirige hacia la región de Broca, por ejemplo. También en esta vista inferior, podemos apreciar los bulbos olfatorios. Vean, este sería el núcleo anterior. Entonces, ahí se quedan el relevo de información de algunas neuronas. La mayor parte, su axón está muy largo, va a formar el tracto olfatorio, y de ese tracto se origina la estría olfatoria medial, aquí se ve con mayor detalle, y la estría olfatoria lateral. Y esa estría olfatoria lateral, pues, se van a dirigir algunas terminales nerviosas hacia esta región, o esta área que se le llama piriforme. Esta área piriforme pues se le llama así porque parece una pera. Pero ¿qué estructuras encontramos ahí en esa área piriforme? Encontramos la corteza entorrinal, la amígdala, el hipocampo, medial y anterior estaría el uncus, pues estaría la región del uncus, el giro semilunar, ¿no? Entonces, a esta zona se va a dirigir esta información, y es en esta zona donde se va a interpretar esos olores. Entonces, donde va a llegar esa información y se va a interpretar, y se le va a dar un significado, ¿no? Se le va a dar una idea, se va a asociar con una emoción, con una experiencia, con un mensaje, ¿no? De nuevo, una vista lateral de un corte parasagital, donde vemos esta vía, ¿no? Se activan las neuronas bipolares, se comunican con las secundarias o de segundo orden, que son mitrales o en penacho. Estas proyectan sus axones formando el tracto olfatorio. De ese tracto olfatorio se forma la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. Esa estrella olfatoria lateral algunos axones se van a dirigir, vean, hacia el área olfatoria lateral, ¿no? Entonces aquí habría otra neurona de tercer orden o terciaria. No se nos está representando la que va hacia el área piriforme, ojo en esta, ¿no? Entonces, solo para aquí resaltar que no se nos olvide que, pues, obviamente una de las vías principales es que llegue esta información olfatoria hacia la corteza olfatoria primaria, ¿no? Em, Pues aquí tenemos en esta imagen una imagen de uno de los hemisferios, del hemisferio izquierdo, donde podemos apreciar los lóbulos, ¿no? Los diferentes lóbulos, y sobre todo podemos apreciar dónde ubicamos algunas áreas de importancia. El área de Broca, que se acuerdan que el área de Broca es la del el área motora del lenguaje. Nosotros expresamos nuestro lenguaje, nuestras palabras, gracias al área de Broca. Y comprendemos lo que estamos hablando gracias al área de Wernicke, ¿no? Entonces, el área de Wernicke y el área de Broca son las áreas que están asociadas al lenguaje. Eh, tenemos también la corteza auditiva primaria, localizada en el nódulo temporal, y de manera interna, no así tan, podemos encontrar también la asociada al olfato. ¿Por qué les presento esto? Porque a lo mejor entramos a un concurso, o estamos jugando a percibir los olores. ¿A qué huele esto? Y entonces esa información que va a llegar hacia la corteza olfatoria, ¿a dónde más se tiene que ir? Entonces, tiene que activar vías de asociación. Dentro de esas vías de asociación son muchas, y una de ellas tendría que estar asociada a lo que sería la del lenguaje, al área de Broca y al área de Wernicke.
Es decir, que habría relevo de información para proyectarse al área de Broca y al área de Wernicke, para que yo pueda decir, es esto, ¿no? Estamos jugando, huele a vainilla, ya sé, esto es café, esto es menta, ¿no? Entonces, hay quien tienen una habilidad mayor, ¿no? En la identificación de olores. No se diga los catadores, no se digan los chefs, ¿no? Tienen más desarrollado, mucho más fino estas vías y seguramente eso tiene mucho que ver con la complejidad de las conexiones. Que el árbol dendrítico lo tengan más desarrollado en esas neuronas que están ubicadas en estas vías. Por ejemplo, aquí tenemos de las regiones corticales donde se proyecta la información del nervio olfatorio, tenemos el área periamigdalina, que es esta que encontramos aquí, de color rojo, muy cercano a lo que sería la amígdala, al luncus, ¿no? El área de color verde sería la corteza entorrinal, y nos faltaría la prepiriforme. Esta área prepiriforme no está tan superficial. Tenemos que mover un poquito aquí el óvulo temporal, jalarlo un poquito y abarcaría toda esta zona en esta dirección, ¿no? Todo esto. Entonces, es aquí en esta zona. Disculpe, doctor, perdón, es que ya faltan como 5 minutos para que termine la sesión, digo, para que... Sí, para que ya cuando falte un minuto me avisa, ¿no? Y nos salimos y nos volvemos a conectar, por favor. Gracias por avisar. Entonces, es en esta zona, donde se va a interpretar esos olores, donde se le va a dar significado a esos olores. Y obviamente, pues hay conexiones de ahí con estas estructuras del sistema límbico, que sería, por ejemplo, el hipocampo. Entonces, vean, en esta nos muestran algunas de las estructuras de las vías secundarias que se están activando, ¿no? Les decía que directamente no se comunica con el tálamo, el nervio olfatorio, su vía principal, pero sí activa vías de asociación, y dentro de esas vías de asociación, ahora sí hay comunicación con el tálamo, hay comunicación con el hipocampo, con la corteza entorrinal, con la amígdala, con la corteza prefrontal, con el lóbulo de la ínsula, etcétera. Y aquí les dejé esta imagen del Wilson, donde si bien no en cuanto a los esquemas como tenemos acá, me regreso tantito, no, como este tipo de esquemas son limitados en el capítulo del nervio olfatorio, aquí ya nos da unas pistas de qué tendríamos que considerar, qué otras vías tendríamos que considerar dentro del nervio olfatorio. Entonces, obviamente, el hipotálamo, en considerar una vía que vaya de esa área olfatoria primaria hacia el hipotálamo, ¿no? Hacia la formación reticular del tronco encefálico. ¿Cómo explicamos esto hacia el hipotálamo? Para activar vías involuntarias, ¿no? A lo mejor percibimos un olor que nos causa este peristaltismo, ¿no? A lo mejor un olor que nos gusta mucho. Vean la complejidad, vayan viendo la complejidad de la activación de señales. Imagínense un olor de una comida y que les guste mucho. Y entonces va a activar también una vía que lleva el hipotálamo, y el hipotálamo activa al sistema nervioso autónomo, y entonces activa el sistema nervioso autónomo y estaría favoreciendo el peristaltismo, y entonces empiezan como se dice coloquialmente, a chillar nuestras tripas, ¿no? Por esa contracción involuntaria de la capa circular interna y la longitudinal externa, que es la tercera capa histológica del tubo digestivo. También activa la estrella medular del tálamo, entonces hasta el núcleo avenular. Entonces, vean, activa vías de asociación secundarias que sí estarían conectadas hacia el tálamo.
estaría activando también información, la estrella terminal, información desde la amígdala hacia el hipotálamo anterior, hacia el área preóptica, ¿no? Estaría activando también una vía a través del fascículo longitudinal dorsal, desde el hipotálamo hasta el tronco encefálico y la médula espinal. Estaría activando también vías que están asociadas a otros nervios craneales, ¿no? Que ahorita hablaremos un poquito acerca de esto, ¿no? Entonces, múltiples situaciones. De hecho, pudiéramos todavía tener una mejor idea dando ejemplos, ¿no? De lo que está asociado al nervio olfatorio, que ahorita hablaremos un poco de ese tipo de ejemplos, ¿no? Del aporte de ustedes de que, en esta situación, profesor, ¿qué vías se están activando? O también en esta experiencia, en esta acción, se está activando el olfatorio, se está activando el nervio vago, se está activando otros nervios craneales. ¿Cómo evaluamos el nervio olfatorio? Ustedes tienen que evaluarlo por separado, primero un bulbo olfatorio y luego el otro, ¿no? Entonces aquí se está evaluando el derecho, hay que taparse el izquierdo. ¿Cuánto tiempo falta todavía, Thanos? Ya 1 minuto. Pues mejor para que no quede cortado. A ver, yo ahorita retomo esta parte.
Ahora sí, ya estamos completos. Decíamos que para evaluar los nervios olfatorios se tiene que evaluar uno a la vez. Entonces aquí, por ejemplo, al paciente le están evaluando su nervio olfatorio derecho. Entonces se le pide que cierre los ojos, que con uno de sus dedos se tape el que no va a ser evaluado, en este caso el izquierdo, y se le da a percibir un olor. Entonces es importante que tenga los ojos cerrados, que no vea, porque si no, entonces pues es como hacer trampa, ¿no? Entonces se le da olores que no causen, que sean muy evocativos y que no causen daño en la mucosa nasal. Entonces puede ser café, unos granos de café, o acercarle una taza de café, puede ser también chocolate, ¿no? Y entonces le piden al paciente que les diga qué olor perciben, ¿sí? Entonces, vean, ahí estaríamos evaluando toda la vía, hasta la estrella olfatoria primaria y su asociación con el hipocampo, ¿no? Porque entonces ahí tiene que recordar, este olor, así huele el chocolate, o así huele el café. Y todavía puede ser hasta más compleja la evaluación, ¿no? Solamente que identifiquen, que les digan, ¿qué recuerdos te trae? ¿O qué me puedes compartir de este olor? ¿A qué te recuerda? ¿No? Todavía puede ser mucho más complejo el asunto. No se le da obviamente cosas que vayan a dañar el epitelio de la mucosa nasal, como son las sales amoniacales, ¿no? Darles amoníaco, a percibir el olor del amoníaco, porque de eso dañaría su mucosa olfatoria. ¿Ustedes identifican este olor? Si se encuentran este cadáver, ¿identificarían el olor? Sí. Sí. Entonces huele a cadaverina, ¿no? Que es la proteína que se estaría desprendiendo una de las muchas que se está desprendiendo por la putrefacción. ¿Quién me describe la vía neural cuando perciben el olor de Hagan de cuenta que lo vieron, dicen, ¡ay, qué feo! Se taparon la nariz, pero no más alcanzaron a taparse la fosa nasal derecha. Y entonces lo van a percibir del lado izquierdo. ¿Cómo iría la vía de la información? ¿Quién dijo yo? Sin pena, si se atoran, pues le apoyamos. Pues, no les dé pena, no se preocupen. Pues primero entraría por las fosas nasales. Perdón, ¿quién habló? Para saber. No, Joel. ¿Quién? Joel, ¿se escucha? Joel. Sí, ya te escuché bien, Joel. Ya. Adelante, Joel. Entonces, dinos cómo iría la información, por favor. Podría entrar primero por las fosas nasales y en el techo de la cavidad nasal. Vas a seguir la izquierda, entonces entra por la fosa nasal izquierda, muy bien. Luego. Seguiría por el techo de las fosas nasales y de la fosa nasal izquierda. Uh-huh. Después serían las células que serían neuronas en la parte de la. Ajá. ¿Cómo son esas neuronas? ¿Qué forma tienen? De acuerdo a sus prolongaciones. Son de penacho. Las primeras.
¿Cuántas Bipolares. prolongaciones tiene? Bipolares, muy bien. Entonces estarían activando las bipolares izquierdas. Luego, Luego de las bipolares se unen hacia la, bueno, sí, se prolongan hacia un. ingresan al cráneo a través de ¿dónde? ¿Qué estructura? De la lámina cribosa. La lámina cribosa del etmoides, muy bien. Luego, Y después de la lámina cribosa se unen a otras neuronas, ¿no? ajá, con neuronas secundarias o de segundo orden. ¿Cómo se llaman esas neuronas secundarias o de segundo orden de ese bulbo olfatorio izquierdo? Vamos siguiendo la ruta izquierda. Eran mirtiformes, ¿se llaman? No. Mitrales. Las mitrales, o pueden ser Mitrales. penacho, cualquiera de esas dos, ¿no? Mitrales o penacho. Entonces ahí hacen sinapsis. Y luego, Y después se prolongan los axones formando ajá, el tracto olfatorio muy bien. ¿El tracto olfatorio de qué lado? izquierdo. Izquierdo, muy bien. Sigue el trayecto del tracto olfatorio izquierdo. ¿A qué va a dar Y origen ese tracto olfatorio izquierdo? se puede dividir en dos, uno que se dirige medial Ajá. y el otro, ¿Cómo le llamamos esa ruta que se va medial? no me acuerdo, La era, estría. Tiene una forma de estría, estría. Entonces, estría medial ajá, estría olfatoria medial, muy bien. y Izquierda. una, ajá, y después una estría lateral, ¿no? Una estría olfatoria lateral izquierda. Ahora, Izquierda. de esa estría olfatoria lateral, ¿hacia dónde llegaría esa información para que tú sepas, ay, huele aquí a cadáver? Hacia, no me acuerdo, era un bulbo, ¿no? Sería hacia la estría olfatoria, hacia la corteza olfatoria, ¿no? Hacia la corteza olfatoria primaria. Hacia la corteza olfatoria primaria, que sería izquierda. A la corteza olfatoria primaria izquierda. ¿Y a dónde más? Hacia estructuras del sistema límbico, ¿no? Entre ellos, amígdala, hipocampo, para que recordemos. Híjole, sí. Sí, me acuerdo también que en una ocasión me encontré un perro muerto, o una rata que ya llevaba varios días ahí, y el olor era así muy penetrante. Muy bien, ese es a la izquierda. ¿Qué reacción hacemos cuando, a ver, espera, a ver si no spoileo muy rápido. Sí, hagan de cuenta que no lo vieron, andan así en el campo, pero sí perciben el olor y vamos a suponer que este cadáver está oculto, ¿no? Habría unos matorrales ahí. De repente se lo encuentran, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué otras vías se tendrían que activar? ¿O qué hacen cuando ustedes perciben un olor así desagradable? ¿Se quedan así como intactos o tienen un ademán o una respuesta clásica? Pues realmente lo más clásico es taparse la nariz, ¿no? Exacto, se tapa uno la nariz. Se tapa uno la nariz. Entonces, esa información que va de la corteza olfatoria, ¿a dónde se tendría que ir? ¿A qué lóbulo tendría que ir? ¿Hacia qué corteza? Para que yo pueda mover mi mano o mis manos, mover mis dedos, dirigirlas hacia la nariz y presionar. Tendría que ir hacia el lóbulo frontal, hacia los lóbulos frontales, hacia la corteza premotora y motora, para que entonces ahora vendría una vía motora que estaría activando los músculos, ¿no? De los miembros que movamos, ¿no? De aquí, pues de la mano, por ejemplo, ¿no? Y generalmente también hacemos
una expresión de desagrado, ¿no? Entonces, ¿qué otros músculos estaríamos activando? Músculos faciales, ¿no? Los músculos faciales. Entonces estaríamos activando los músculos faciales para hacer esa expresión de desagrado, ¿no? Híjoles, qué horrible huele. Muy bien, gracias, Joel. A ver, ¿quién dijo yo para este? Está mejor ¿no? Yo creo. Derecho. Ok, pues se percibiría, ¿no? Y entraría por la fosa nasal derecha, se activarían las Sale por el lado derecho. neuronas ¿Quién dijo yo? bipolares. Derechas, muy bien. Ya. Vamos a ir Ajá. mencionando de las estructuras del lado, ¿no? Para que nos quede bien reforzado que estamos describiendo el lado derecho nada más. Ok, la fosa nasal derecha y de ahí activaría las neuronas bipolares y viajaría por la lámina cribosa para entrar al cráneo, pero aquí también se van a encontrar las neuronas del segundo orden, que es la del penacho y las mitrales. Uh-huh. Y de ahí va al tracto olfatorio y ya llega a las estrías, ¿no? A la olfatoria medial, lateral y al bulbo contralateral. Exacto. Entonces me estaba esperando de ahorita del ejemplo que nos ayudó Joel. Estamos siguiendo solamente una vía, en este caso la derecha. En el anterior ejemplo fue la izquierda. Pero aún así, si yo me tapo una de las fosas nasales, ¿solamente se activa el bulbo olfatorio de ese lado? No, porque justo como lo acabas de decir, está una retroalimentación. El olor es captado por un bulbo olfatorio, pero hay neuronas que proyectan sus axones hacia el otro lóbulo para pasarle el chisme. Pues, oye, ¿no te llegó? ¿No te contaron? Ah, pero yo te cuento. Y entonces activa esa vía. Entonces, si se fijan, ya sea por un lado o por el otro o por ambos, se activan las dos vías que estamos describiendo. Entonces, se forma esa estría olfatoria medial, que se dirige sobre todo al lóbulo frontal, la estría olfatoria lateral, que se dirige en particular, sobre todo ahí al lóbulo temporal, y en ese lóbulo temporal vamos a encontrar la corteza olfatoria primaria y vamos a encontrar estructuras del sistema límbico, ¿no? Para poder asociarlo con una idea, ¿no? Con una memoria, una emoción, ¿no? Muy bien. ¿Quién fue quien nos ayudó ahorita? ¿Qué chica? ¿Cómo te llamas? Nancy. Ah, Nancy. Oye, Nancy, y ahí, por ejemplo, que imagínate que estás oliendo el café, ¿nos puedes compartir una experiencia de un café? Me recuerda a los velatorios cuando hacen el rosario de la gente, porque Ya, dan casi siempre café. cierto. Sí, fíjense, Eso me entonces recuerda. se están activando otras vías, ¿no? Con experiencias. Ahorita que lo dices, a mí me pasaba mucho ese tipo, cuando yo percibía o probaba el café de chico, con una época donde pues se dieron varios fallecimientos de algunos seres queridos de la familia, y era lo clásico, ¿no? El café de olla, ¿no? O sea, café a destajo, ¿no? Con bastante canela, ¿no?
¿no? Y azúcar. Entonces sí, lo asociaba yo, por ejemplo, con este tipo de experiencias tristes, ¿no? Que afortunadamente ya después las quedaron secundarias, ¿no? Ya no fueron como que lo primero que me evoca. Ya después ya me hice aficionado al café, al buen café, al, al de la variedad arábiga. Y entonces pues ya son otras las experiencias que me evoca al estar oliendo una taza de café, ¿no? Y hay personas que lo tienen todavía mucho más desarrollado y pueden percibir las notas, ¿no? Obviamente ya estaría acoplado. Cuando lo veamos la parte del gusto, vamos a ver que son como indisociables, el gusto y el olfato, ¿no? Bueno, sobre todo el gusto depende mucho del olfato. Entonces es mucho más complejo. Algunos tienen la capacidad de decir, tienen notas de, de vainilla, ¿no? O notas cítricas, ¿no? De naranja a lo mejor. Entonces es bastante interesante esto. Les digo, solamente checamos la parte básica, pero ustedes, de acuerdo a alguna experiencia de alguna acción, yo les recomiendo que hagan ese ejercicio de describir la vía de un olor en particular y todavía que lo hagan mucho más complejo, ¿no? Gracias, Nancy, gracias, Joel. ¿Y qué tiene que ver con COVID-19? Ahora, pues justo una de las entradas de la infección, para que se haya infectado, bueno, aquellos que nos enfermamos de COVID-19, pudo haber sido por el olfato. Pues ahí que se hayan infectado, que esas neuronas bipolares tienen receptores el AC2 para el SARS-CoV-2, se infectó, entonces infectó la bipolar infectó ¿a quién? A las mitrales o a las de penacho, estas de mitrales o de penacho, pues empezaron a infectar a otras neuronas de la corteza, ¿no? De manera secundaria, pues el tálamo, la amígdala, el hipocampo, lóbulo frontal, pues ya fue la vía de entrada, esa fue una vía. Otra, pues a través de la sangre o por la vía respiratoria. Pero aquí, pues sobre todo resaltar que por la vía olfatoria. Y además el olfato es muy, muy importante también porque hay algunos test. La doctora eh, Rosalinda, es que hay, con la doctora Rosalina que está en la UAP y la doctora Rosalinda que está en la Facultad de Medicina de la UNAM, luego las confundo en cuanto al nombre, no en cuanto a la persona. La doctora Rosalinda Guevara, que es investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, ella desarrolló un test de olores para un test como que, como un diagnóstico de que una persona tiene una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Entonces, parece que una pérdida gradual, ¿no? Se puede notar del olfato y eso aumenta el riesgo de esta enfermedad del Alzheimer. Entonces es muy interesante esa parte del olfato. Ahora con lo del COVID-19, ¿cómo quedó esto, no? No sé, voy a buscar si ya sacó alguna publicación reciente la doctora Rosalinda Guevara. Ahora, ¿qué pasa con el bulbo olfatorio en asociación con la enfermedad de Alzheimer y ahora COVID-19? Y si este COVID-19 va a acelerar las enfermedades neurodegenerativas. Yo puedo especular, puedo anticiparme y decir que sí, ¿no? Que incluso se ha visto que el SARS-CoV-2 acelera el envejecimiento celular, ¿no? Es algo bastante preocupante porque se acortan los telómeros. Y se acuerdan que una de las explicaciones del envejecimiento, hay muchas teorías que tratan de explicar el envejecimiento y una de ellas es la de la telomerasa, ¿no? Donde hay una disminución de la actividad de la telomerasa, que es esta enzima que va reparando los telómeros.
Entonces, entre más largos estén los telómeros, pues tenemos más tiempo de vida, por así decirlo, a nivel celular. Pero conforme vamos avanzando en edad, se van dividiendo las células. En cada división se va perdiendo una parte del telómero, se van acortando. Y al perderlos, pues se van perdiendo genes, ¿no? Se van perdiendo bases, se van perdiendo genes, y entonces eso puede explicar que después empiezan a tener tantas fallas fisiológicas, por este acortamiento de los telómeros. Entonces, el COVID-19 también provoca este acortamiento. Ahora hay que buscar cómo poder revertir estas secuelas, estos daños del SARS-CoV-2, ¿no? Que yo creo que sí hay oportunidad, hay que investigar bastante para poderle dar vuelta a lo del SARS-CoV-2. Entonces hay muchos artículos, que incluso pues, a mí se me hizo asombroso que ya estábamos a finales del 2020, y ya había mucha información publicada acerca de los efectos del SARS-CoV-2 en todos los nervios craneales, ¿no? Y entre ellos, pues obviamente del olfatorio. Entonces, si ustedes seguramente conocen a personas que pudieron tener que todavía tienen secuelas a nivel olfativo del COVID-19, algunas que a lo mejor las tuvieron por un cierto tiempo y se vio comprometido la función, pero después se recuperó. A lo mejor algunos totalmente y otras parcialmente. Otros más que aparentemente ni cosquillas les hizo, sí, porque también yo conozco personas que aparentemente, pues no les hizo. ¿No? Digo aparentemente, ¿no? Porque hasta el momento, pues no habría alguna señal, algún síntoma de un daño. Pero yo creo que sí, no nos escapamos, ¿no? O sea, fue un virus excelentemente diseñado desde mi punto de vista en laboratorio para ocasionar tanto desastre. Pues hay muchos estudios muy bonitos donde nos muestran estos daños en la mucosa del techo nasal, como vemos aquí, por el SARS-CoV-2. Ya bueno, de aquí ya no me quiero detener tanto, nada más dar una probadita de las evidencias del daño del SARS-CoV-2 en el nervio olfatorio. Algunos problemas también vasculares, algunos eventos tromboembólicos que también se pueden presentar en la cavidad nasal como efecto del SARS-CoV-2. Hay muchos efectos, entonces hay mucha información. Ustedes pueden checar en una base de datos, puede ser PubMed, y van a ver la cantidad tan grande de información que documenta los efectos, ¿no? Del SARS-CoV-2, ¿no? Que puede alterar la cantidad o la función de estos receptores que se unen a las sustancias odoríferas. Es decir, que estas neuronas bipolares ya pueden tener menos receptores. Puede ser que estas también neuronas bipolares tengan menor arborización, ¿no? Pero sobre todo esto, pues la cantidad de receptores. Si hay menos receptores para las sustancias químicas, pues se va a ver mermada esa capacidad olfatoria. O si la disminución es tal que puede provocar la anosmia, ¿no? Que no perciban los olores. Entonces puede ser que el daño también esté en el bulbo olfatorio, en diferentes zonas, o en la corteza piriforme, imagínense. Entonces, a lo mejor la vía que seguimos ahorita, pues no está tan dañada, se libra, pero a lo mejor el daño está en el área piriforme, en donde se interpreta los olores. Entonces, pues para efectos sale lo mismo, ¿no? Ya sea inicial el daño, pero si finalmente hay un bloqueo de la información, no se llega a codificar la información en esa zona, pues ¿de qué sirve?
pues no se tiene esa capacidad de discriminar los diferentes olores, ¿no? Puede haber incluso pérdida del epitelio olfatorio, es decir, y que incluso estas células basales se vean mermadas. Y las basales pues son importantes porque son como las células basales, hagan de cuenta que son células STEM, son células pluripotenciales, que se van a estar diferenciando a las bipolares, se pueden estar diferenciando a las sustentaculares, ¿no? Que es el otro tipo celular. Entonces, si hay una disminución en el número y la capacidad de estas células STEM, de estas células basales, pues entonces pues va a comprometer la función de todo el órgano olfatorio, ¿no? Y pues hay muchas interrogantes acerca de si va a haber recuperación. Yo digo que sí, que pues, se pueden encontrar alternativas terapéuticas para poder revertir estos daños, pero que requiere, ¿no? Requiere de recursos, de tiempo para investigar y ofrecer una solución a este problema. Bueno, ¿dudas? Aunque bueno, tengo una propuesta de que, permítame. Les tengo una propuesta de que podamos continuar, si ustedes así lo desean, no tengo yo ningún problema, para ver el óptico, o la otra es que mañana de inmediato, pues ya no pierdo más tiempo. Trato de iniciar 5 minutos antes para ver si voy a darle otra oportunidad al Teams. Necesito ver qué fue lo que sucedió. Por ahí me checan si trataron de registrarse al canal. Varios me mandaron mensaje de que sí, requería que yo los aceptara, pero estaba buscando yo ahí y no encontré dónde viene la parte para aceptar esa invitación, ¿no? Bueno, esa invitación con la liga del canal. Era del canal, no de la sesión. Entonces yo por eso pensé que iba a haber menos problema ahora, contando ustedes con la liga de inscripción al canal. Pero bueno, le busco y para tratar de encontrarle. Si no, les digo, empezamos 5 minutos antes mañana. Y si en esos 5 minutos no nos pudimos reunir por Teams, de inmediato ya para qué le buscamos sería en Meet, ¿no? Aunque la desventaja de que se corta la hora, ¿no? Pero bueno, busco a ver qué podríamos hacer. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué les parece mejor? ¿La opción 1, continuamos, o la opción 2, mañana empezamos más a tiempo? Todavía tenemos un poquito de colchón de tiempo, ¿no? Ya menos que les decía al primer día, pero no se preocupen. Más fácil, ¿no? Aquí también está para levantar la mano. Levanten la mano por la opción 1. Que continuemos. Ok, levante la mano por la opción 2. Sí, dije, a lo mejor está fallando y no me escucharon. No, pero ya vi que sí. Perfecto, me parece bien, me parece buena decisión. También para no alargarnos tanto y que se trata de que se comprenda, no nada más ver por ver. Entonces, pues mañana vemos el óptico y a lo mejor avanzamos con el tercero, cuarto y sexto. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Gracias.